¿Por qué le resulta tan difícil entender, asimilar, comprender al ser humano que Dios habla con sus hijos, que Dios se le revela a la persona, que Dios guía a la persona, que le da sabiduría, que le da conocimiento, que lo dirige a toda fuente de verdad y que Dios se une al ser humano y al hacerse uno con él, entonces le entrega su mentalidad y éste llega a entender los misterios del mundo visible y del mundo invisible? Desde que el ser humano pecó, Adán perdió la naturaleza y al caer en una naturaleza nueva comenzó a sufrir trastornos. ¿Cuál es trastorno? Los trastornos de la visión y de la audición. Por eso Jesús hace tanto énfasis sobre la generación que no ve ni escucha, que oyendo no oyen y viendo no ven. ¿Por qué? Porque hubieron dos trastornos que se formaron en el ser humano. Por eso Adán teme a cuando Dios se le presenta después de haber caído en la desobediencia y dice: es porque escuché tu voz y tuve miedo, oí tu voz en medio del huerto y tuve temor. ¿De dónde viene el temor? El temor viene de modo a no entender ni ver lo que se le ha acercado, y esto fue lo que ocurrió con él. Por eso el Señor comenzó a sorprenderse, porque él estaba acostumbrado a hablarle en un lenguaje normal a Adán. Entonces, si Adán no lo entendió en su propio lenguaje de su realidad, ya no podía establecer esa comunicación con el Eterno. Entonces el Señor comienza a preguntarle: ¿acaso desobedeciste y te fuiste por la vía contraria? ¿Por qué? Porque el hombre le fue modificada la esencia que tenía. Jesús mismo comienza a decir: ¿a qué compararé esta generación? Lo voy a comparar a los muchachos que están en la plaza. Porque a los que cuando se les toca no bailan, y a los que se les toca para llorar, ahí tampoco lloran. O sea que a veces Dios le dice al ser humano que brinque, entonces el ser humano no quiere sentarse. Estaba en un estado de trastorno de demencia. Cuando una gente entra en estado de demencia, ya no ve ni tampoco reconoce. Está viendo, pero es como que estuviera ciego, porque su pensamiento han sido entenebrecidos. Por eso dice la Escritura que el entendimiento del ser humano ha sido entenebrecido y que se ha vuelto a una mentalidad reprobada, de modo que todos los pensamientos se le repiten una y otra vez. Salomón se le revela este misterio de lo que era. Dice que no hay nada debajo del sol, que lo mismo que fue, lo mismo que será, y lo mismo que será es lo mismo que ya fue. O sea que no hay nada nuevo debajo del sol. Entonces en la tierra todo lo que ocurre acá es sencillamente una repetición de más de lo mismo, porque es el ciclo de reprobación de una naturaleza caída. Sin embargo, en la dimensión de la voluntad de Dios es darle a conocer los misterios del reino, pero aún todavía Dios hablando y todavía explicando los misterios del reino para una restauración en el propio lenguaje del ser humano, este tampoco logra entender al Señor. O sea que el asunto es peor todavía de lo que quizá podamos imaginar o quizá de lo que podamos pensar, porque imagínese usted que usted comienza a hablarle a una gente en su propio idioma, bajo su propio concepto, bajo su propia norma, en su propia condición, y que éste no logre ni siquiera entenderse a sí mismo. Entonces el asunto va más allá, es más grave de lo que podamos pensar, porque usted que no se entienda a usted mismo, usted que no se comprenda a sí mismo, usted que no entienda su propio lenguaje, entonces no hay una vía de comunicación con usted. Gloria al Señor. Esto explica por qué. Pero ¿por qué Dios le habla a alguien que ni siquiera se entiende a sí mismo? Porque es que cuando alguien se muere, las membranas auditivas desaparecen, que es lo primero que se le forma a un feto. Primera etapa de embarazo de una mujer. Oh, gloria, el embrión, perdón. Y después pasa a ser un feto. Pero que lo primero que se le desarrolla a un feto es, alabado sea el nombre del Señor, las membranas auditivas, en donde comienza a discernir la voz de su madre. Ahora, ¿por qué Dios comienza a hablarle? Porque al ser lo primero que se le desarrolla a un feto y identificar la voz de su madre, la vía de legalidad para manifestarse cualquier influencia de otra especie acá en la tierra, todo lo que en la tierra quiera tener legalidad tiene que nacer de un ser humano, o sea, de una mujer. Por eso fue que Cristo se encarnó. Pero ¿por qué Dios le habla? Porque al hablarle, alabado sea el nombre del Señor, va a producir eco. Recuérdense que cuando Lázaro muere, Jesús emite una voz y le dice: Lázaro, sal fuera. Como alguien que está en estado de putrefacción y de descomposición, que ya sus oídos están putrefactos porque tenía 4 días de muerto.
Alabado sea el nombre del Señor. Escucha la voz de Jesús. Lo escucha desde la eternidad, desde el diseño original. Lo que Jesús quiere despertar es el diseño original del ser humano. Satanás, la única fuerza, la única potestad que tienes en esta realidad presente, pero a través de lo que se ve y a través de los hijos de desobediencia. La voluntad de Jesús es hacerte conectar, reconectar, restaurar, buscar aquello que se ha perdido. ¿Y qué fue lo que el hombre perdió? Perdió la mentalidad del reino, perdió la esencia del reino. Anda por ahí cojo, anda manco. Por eso habla la parábola que Jesús comienza, oh gloria a Dios, a invitar a los que estaban completos, y sin embargo los que estaban completos no quisieron ir a la boda. Jesús preparó el diseño para Adán en su estado perfecto, en su estado completo, de ser un reflejo de la imagen de Cristo cayó. Pero sin embargo ahora, siendo imperfecto, viene una restauración completa, porque entonces comienza a invitar a los mancos, a los cojos, a los ciegos a la boda. Gloria al Señor, o sea, estando en trastorno, estando ciego, estando desbaratado, estando arruinado. Y sin embargo, en una ocasión, al apóstol Pablo, hacia abajo, al apóstol Pablo, comenzó el Señor a decirle algo impresionante. Cuando Pablo no encontraba respuesta a nada de su realidad, él le dice: Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. En esos momentos adversos, en esos momentos de debilidad, cuando crees que todo se murió, cuando crees que todo finalizó, es cuando en realidad viene la grandeza, la mayor grandeza del ser humano. Es cuando viene la real restauración, es cuando viene el real avivamiento, es cuando viene el real impacto de gloria, es cuando viene el dunamis de Dios, es cuando viene la fructificación, es cuando viene el mayor avivamiento, es cuando viene el mayor impacto de gloria, es cuando viene la verdadera sanidad, la verdadera restauración. Oh, gloria al Señor por siempre. Pablo, bástate mi gracia. Por eso traigo una palabra en medio de esta dimensión de la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios queda plasmada en medio de seres imperfectos. Por eso Él llama a ser santo a gente que no son santas. Por eso Él llama a la santidad a gente puesto en un cuerpo de corrupción. Porque, gloria a Dios, al Él ser tan Dios, entonces hace su obra perfecta en medio de seres imperfectos. Quedando engrandecido, enaltecido el nombre que sobre todo nombre, que es el nombre de Jesús. Así que Dios te bendiga, Dios le guarde.